en decir, vale, me centro en yo seguir convirtiéndome en la persona porque no me afecta la realidad que tenga o los resultados que tenga, yo voy a seguir operando igual. Porque es eso, o sea, cuando tú realmente sabes que eres ese resultado, sabes que va a llegar. Entonces, a medida que sigues poniendo el foco ahí y te sigues elevando y te sigues elevando, ese desapego a lo material es realmente dominar el juego, ¿sabes? Porque es eso, mucha gente literalmente se valida con lo material. Ahora, si le quitas lo material, ¿quién eres? Eso es lo más importante. O sea, que seas capaz de seguir rodando igual y seguir operando igual si tienes eso o no. Es como si ahora yo te quito o por lo que sea se te va todo el negocio abajo. Que no va a pasar, pero imagínate, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo sigues operando? Porque al igual hay personas que se hacen una, la identidad se hace una con el negocio y es como no. O sea, sé capaz de ser la misma persona como si tienes eso, ¿no? O sea, ya no tienes bodas, ingresos, nada, no tienes contactos. ¿Cómo empiezas a operar? Eso es lo más importante. No hacerte uno con el resultado, sino Claro, tú claro. elevarte por encima. Ya ves, ya ves. Sí, 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 sí. Eso es vivir de manera, o sea, no neutra, porque obvio que vamos consiguiendo resultados y es normal, y si no, no tiene sentido, ¿no? Claro, No claro, tienes claro. tampoco, pero sí operar desde ese punto de desapego. ¿Por qué? Porque si nos llega un resultado que era Eso es un como, hack imagínate, bastante tengo una fuerte. meta, ¿no? Me lo invento, 20.000. Imagínate que llegas a los 20.000, ¡wow! No sé qué, y Claro, flipando. claro. ¿Por qué te emocionas tanto? Entonces no eres esa persona, en el sentido de sí es emocionarse, pero no al punto de, wow, no sé qué, no sé cuánto. Sí, que las emociones te superen, ¿no? Claro, porque No, pues eso entonces, me pasa muchísimo, ¿eh? A mí me pasa eso. claro, es que entonces es como que todavía la versión de nuestra está por debajo de tener ese resultado. Y luego cuando viene el bajón. Ahora, si tú ya sabes que eso era tuyo, es como si te emocionas, pero era obvio que iba a pasar, por así Claro, decirlo. claro, 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 claro. Algo que se va trabajando, obviamente, pero Totalmente, ¿eh? Totalmente. por eso te digo que si la gente va persiguiendo un resultado, o a los 10.000, o el coche, no sé qué, no sé cuánto, al final es que ni disfrutas del proceso, ni pones el foco en lo realmente importante, que es seguir desarrollándote a ti como persona, las habilidades, el valor, porque eso va a hacer que te quiten o pierdas las cosas o no los tengas, vuelvas a construir algo y mucho más grande. Que por eso es que parece que la gente que ha tenido tantos resultados tan grandes que están súper neutros o parecen fríos, ¿no? Algunas veces dices, tío, Claro, eh, es que parece que les da igual que, ¿sabes? claro, Que claro. estén viendo en ese sitio, con esos coches y están como neutros, como robots, literal, ¿sabes? Y al final lo normalizas, pero también es eso, o sea, las personas que realmente, yo qué sé, por ejemplo, Yados, Mario, Mm, esta gente que tienen un desarrollo personal enorme, mm. al final es eso, o sea, ponen el foco en el desarrollo de ellos, no en el resultado. O sea, Yados lo dice mucho, que tú le quitas a él lo material y sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque se ha enfocado tanto en ser como ese niño cuando empezó ilusionado y que no tenía nada de expectativa, simplemente accionaba cada día y no pensaba en nada más externo, que se enfoca ahí, porque sabe que si se enfoca en el resultado, es que al final, una, ya en ese nivel, como que ya ni siquiera le emociona nada, y Mm, segundo, por lo que sea, se pega la hostia y ¿qué hace? Se va a tomar por saco. No, porque él sigue teniendo su valor como persona. O mm. sea, tú no te tienes que validar con lo que tienes, sino con lo que eres. Y cuando haces eso y pones el foco ahí, es como te puedes quedar en cero, queda igual, ¿sabes? O sea, lo vas a volver a hacer y no importa, o sea, no importa. O si tienes un mes más bajo, da igual, es como yo soy esta persona, yo sé que este resultado me pertenece, simplemente seguir trabajando en eso. Ya ves, qué locura, ¿eh? Fíjate cómo direccionas el foco, ¿eh? La verdad. Sí, sí, en vez de en el resultado, tanto en el ser también. Sí, 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 porque obvio yo siempre les voy a decir, les voy a empujar a los resultados porque tampoco, después está la gente en modo espiritual, ¿no? Que se quedan en las afirmaciones y va a llegar todo, no, o sea, tienes que hacer obviamente. Ostras, me estoy dando cuenta que hay mucha gente que tiene esa parte súper desarrollada en la espiritual y Claro, no tienen resultados. Y yo, por ejemplo, soy más de menos espiritual, que me falta más eso y lo noto, ¿sabes? Y es lo que tú me estás dando, la dirección de ahí, y sí. me enseñas el ser. Sí, mira, es que
Y sobre todo estos Qué últimos locura eso. meses lo he notado muchísimo y es eso, o sea, está la persona que sí, modo espiritual y cree que ser espiritual es no tener nada de resultados, es como lo mismo que dicen, no, Dios y el tema de ser rico, no tal, no, Dios no te quiere pobre, esa es la realidad. Mm, Y luego están los otros que son súper materialistas y ¿qué pasa? Que sufren. ¿Por mm. qué sufren? Porque no meten a Dios en el centro, o sea, no meten la parte espiritual y toda la carga va hacia ellos. O sea, hay gente que sí, que tiene el resultado material, pero lo pasan fatal porque vienen adversidades y vienen cosas y ellos cargan con todo, porque no hay nada más elevado que al final la parte espiritual, que es donde te puedes apoyar, entendiendo que tú muchas cosas no las controlas. Hay momentos en los que tú no puedes cargar con eso solo, que es la parte de Dios y todo, Sí, 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 pero totalmente. no la tienen, entonces sufren. Y yo sobre todo estos últimos meses me he enfocado muchísimo en decir, vale, porque yo también he estado meses en la parte de solo acción y lo he pasado mal. Lo he pasado mal porque te apegas y no solo te apegas, sino es como que sientes que es más esfuerzo, que tienes que tirar más y tal, y no es así, o sea, no es así. Realmente hay un equilibrio y el 95% de los resultados es mental. O sea, el cinco Mm, por ciento son acciones. Ahora, si esas acciones que haces no están alineadas y la parte mental es miedo, preocupación, angustia, carencia, pensamientos de no lo voy a mm. conseguir, de no tal, da igual cuántas acciones pongas, que no va a funcionar. Entonces, la importancia de lo que siempre hablamos, ¿no? La intención, desde dónde estás haciendo las cosas, es lo más importante. Por eso yo nada más levantarme, vengo aquí y las afirmaciones. ¿Por qué? Porque le das intención a lo que vas a hacer luego. No lo haces desde un apego de De carencia, solamente trabajo y tal, y sí, sí, sí. claro, sino que primero conectas con esa versión, con esa visión que quieres, te haces esa versión de ti y tira, o sea, la versión de ti que ya tiene esa realidad, tira de ti, no tú desde el plano de ahora, con todos los pensamientos, patrones, tal, vas hacia eso, porque si no vas a seguir creando lo mismo, sino que lo haces desde la versión de ti que ya tiene ese resultado. Por eso la importancia de meter esa parte, Sara, para Sí, mí es esencial, porque sí, es eso. sí, sí, sí. Yo no sé por qué siento, a lo mejor no, pero es como que siento que es más difícil el conseguir el ser Hmm. que el tener resultados. Sí, Porque el 100%. tener resultados es poner la acción, pero el ser, el conectar, es como que es mucho más complicado, ¿no? Es como que 100%, tienes que conectar ahí contigo y que no se te olvide y como no lo ves, tal el cual, resultado lo ves, pero el ser no, o sea, es como que tienes que ponerle un poco más de trabajo. Entonces, la gente que tiene la suerte de conectar con el ser al principio, solamente le queda la acción para el resultado. Pero la exacto. gente que tiene resultado, que se siente vacía, porque yo muchas veces me he sentido vacío Mm, y solo, a lo mejor, ¿sabes? Solitario. Y es verdad que me cuesta muchas veces que conecto, pero es como que es como un poco raro, no sé cómo decirte. Es como, hay veces que te sientes como un poco vacío, ¿sabes? sí, Aunque sí, vayas, yo he intentado incluso cuando, a lo mejor, cuando me he sentido un poco perdido o tal, he ido a la iglesia tal, yo solo, ¿sabes? En plan, digo, a ver si he salido mejor, muchísimo mejor, ¿sabes? mm, Y claro, pero es que al día siguiente es otra vez. Al día siguiente es otra vez como, ¿sabes? claro, claro, sí, es que es normal y por eso he seguido desarrollando toda esta parte, porque es eso, al final, o sea, los resultados materiales obvios están súper bien y te dan la experiencia, te dan esa Mm. experiencia, ¿no? Pero realmente lo que llena al alma y lo que de verdad nos llena no solo viene de algo material, es lo que te dije antes, si no metes a Dios en la ecuación y dentro del negocio, o sea, entender que tú solo con todo no puedes y que en momentos de adversidad, momentos de presión, se necesita de algo más, porque si no, es cuando nos llega ese estrés, ese agobio, ese vacío, es porque falta como nutrir esa parte que es lo que de verdad nos llena. O sea, a ver, realmente no sé del todo cómo explicarlo porque es algo que yo también he ido como transicionando, pero cada vez más es como que meto a Dios en la ecuación, ¿sabes? Cada vez más como que, mira, haz tu voluntad, te dejo a ti todo el control, yo simplemente me encargo de poner la acción, pero sé
que va a haber momentos que no voy a entender nada, que no voy a sentirme tampoco bien, simplemente dejo que tú operes y que me uses a mí como canal, ¿sabes? En el sentido de siempre lo meto por delante. Y si sé que estoy haciéndolo desde mi voluntad, en plan, desde la fuerza, desde esa preocupación, paro y vuelvo a ser consciente de todo. Eso es lo que tiene cuando realmente despiertas en esta parte y primero, sabes que al final todo es tu responsabilidad, que ya no cae en culpa de alguien de fuera, del gobierno, de tal, de no sé qué, es todo tu responsabilidad. Y segundo, que entender que muchas veces te tienes que dejar guiar, te tienes que Totalmente. dejar guiar y ahí es donde entra que literalmente es como un alivio porque ya no vas desde esa resistencia, sino que ya hay algo que te llena de verdad y sí, luego como consecuencia operas y consigues esos resultados, ingresos, tal. Pero primero va esto, o sea, primero hay que meter esta parte. Si Guau, no, qué locura, ¿eh? seguir Qué algo de... locura. Ojalá a ver si, porque me va a venir otra vez el subidón ese y esté atento, ¿sabes? Sí, Voy a intentar, porque al final el ser consciente es eso, ¿no? El detectar cuando te viene eso, porque me va a venir y lo noto. Entonces, estar preparado, decir, sí, intentar estar más neutro y controlar más todo. y al final eso es poniendo el foco en ti, o sea, vuelvo a poner el foco en ti y en cada día, en las acciones, simplemente, y entender que ya eso es una consecuencia y que ya eso es asegurado, o sea, que los resultados ya es asegurado. Entonces, cuando pones el foco en ti y en el proceso y metes esta parte, es como que cuando empiezan a llegar los resultados, ya sabes que es por quién está haciendo. O sea, a mí algo que me ha dado mucha tranquilidad es entender que, y sobre todo es que lo he experimentado y es una locura, que al final atraes lo que eres, ¿sabes? O sea, Total, siempre, siempre. total, ¿eh? Total, Falla. total. Entonces, si atraes lo que eres, ¿por qué te vas a preocupar de si se va a dar el resultado, no? Si Mm, es abundancia, porque trabajas en ser abundante, es un estado al final, no es nada material y lo manifiestas cada día, operando desde esa versión, ¿por qué me voy a preocupar del dinero? ¿Por qué me voy a preocupar de las relaciones si yo sé que voy a traer lo que soy? Entonces me llegan personas que son como yo, o sea, literalmente. ¿Por qué me voy a preocupar de si me van a Ya, llegar? ya me has hecho la mentoría en 19 minutos, ¿eh? Ya. Es que es eso, es operar desde ese estado, pero porque obvio te tienes que encargar cada día de operar desde esa versión, ¿sabes? De meterte en el papel y ya está, o sea, es jugar al juego de la vida, ¿sabes? Es mucho más fácil de lo que lo hacemos realmente y en esos momentos es sobre todo meter esta parte. O sea, y obvio cuando ya tienes resultados es más complicado, obvio, porque Mm, claro, ya están los resultados, ya estás como mucho en lo material, en el plano físico, y hay que trabajar más la parte sí, espiritual. es como que tienes que bajar el ego. Es como que tienes que decir, no, no, esto me falta, esto tengo que mejorarlo. Y es como que te tienes que dar cuenta, porque es verdad que cuando tienes resultados y miras a tu alrededor dices, bueno, no estoy tan mal, y empiezas así, ¿sabes? Pero igualmente te sientes mal, ¿sabes? Pero es eso, el ser. Y Sí, bajarte un poco y decir, no, no, sí, es que esto es lo que te va a dar tranquilidad. Y ahí es cuando vas a despegar más. claro, 100%, porque al igual en este nivel no tanto, pero si sigues creciendo va a llegar un punto que vas a tener los resultados, sí, pero desde dónde estás teniendo los Mm, resultados, sobre todo cómo te estás sintiendo teniendo todos esos resultados. Porque llegar, puedes llegar, ¿sabes? A lo material. Mucha gente llega. mm. Pero desde dónde llegan es lo diferente. Hay gente que llega sintiéndose bien, plenos, incluso creciendo más, y otros que es como que tienen eso, llegan, pero se les va el sentido de todo. Para eso prefiero quedarme en el punto en el que estoy ahora, ¿sabes? Totalmente brutal, ¿eh? O sea, como una persona a pie de calle, ¿no? Que no sea nada consciente, no mejora así con estas mentorías. Qué locura, en verdad, ¿eh? Es siempre seguir recalcando y es lo que realmente le falta a mucha gente, la parte de la mentalidad, de trabajar esa parte, ¿no? Del ser y implementarlo, implementarlo porque al final también cuando nos enfocamos mucho en la parte de negocio, y esto por ejemplo me pasó las semanas que estuve mucho en la parte de aprendiendo lo nuevo de Mario, de la marca personal y demás, Ujú.
es como que llega un punto en el que caes mucho en el cómo, en el hacer, en la estrategia, en el sistema, y es como que te empiezas a, ¿sabes? Como no agobiar, pero sí caes mucho en eso, en el plano físico, Sí, ¿no? sí, sí, Y es sí, sí, sí. volver a meter la parte del ser, de entender que el 95% viene de quién está haciendo. Entonces ahí Totalmente. como que se te va un poco la parte de, "Chos, ¿y cómo voy a llegar a eso? ¿Y cómo voy a conseguir eso?" Es como, no sé, da igual, ¿sabes? Simplemente me voy a enfocar en hoy y poner las acciones y ser esa persona, o sea, literal, ser esa persona. Buah, me ha reventado, ¿eh? Es La que verdad ahí es que yo no sé lo que hubiese pasado si yo no hubiese metido o no me hubiese metido contigo aquí, ¿eh? Yo creo que así, o sea, no creo, es que ha sido la mejor decisión de todas. Porque es que me ha mantenido como distraído en mis objetivos, he mejorado en todo Mm, y, ostras, el corazón lo tengo mucho mejor. Porque si no, imagínate hacerlo todo tú solo, sí, ¿sabes? qué guay. Para mí esto ha sido vamos, ha sido mi psicóloga, ha sido mi psicóloga, mi mano derecha en el negocio, o sea, mi impulso, mi energía, o sea, no sé, o sea, es un brutal, ¿eh? O Qué sea, guay. de De verdad, o sea, yo te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Lo que estás dando a la gente es brutal, ¿eh? busquen esa, y mira, por ejemplo, esto va en relación con lo que hablabas antes, al final, ese vacío, pon el foco en tus alumnos, pon el foco en las parejas, o sea, literal, es que ahí se va todo, porque muchas veces caemos en egoísmo de nosotros, y a mí también a veces me ha pasado, ¿no? Que caes como en el, te preocupas, te empiezas a sentir mal y solo caes en la atención en ti, es como, pon el foco en cómo puedes ayudar más a las otras personas y ahí está el propósito y está todo. O sea, literal, yo todas las mañanas le digo a Dios que me diga cómo puedo ayudarles más. O sea, literal, todas las mañanas. Y es como unos días me dice, haz esto o tal o cual. Entonces, cuando pongo el foco en ustedes, es como que no es que me olvide de mí, sino que me despreocupo de mis cosas que muchas veces son egoístas y simplemente me enfoco en dar, 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 dar. Y ahí es donde yo crezco. Cuando doy, yo también crezco. Entonces, mi Buah, foco está ahí. total, ¿eh? O sea, poner el foco en ellos, obviamente primero te Mm, tienes que dar a ti. O sea, es lo que yo siempre digo. Yo si yo no me levanto antes y no hago mi proceso, es que no les puedo dar nada, porque ¿qué les voy a dar? Negatividad, miedo, no, mm. o sea, primero me doy a mí, es lo de las afirmaciones, conecto conmigo, sigo estudiando tal, 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 hago mi ejercicio y tal, y luego es como, ok, me lleno yo de energía y luego eso lo doy. Y más en esto que cuando haces tipo mentoría, o sea, de energía desgasta muchísimo porque das tu energía, Total, total. ¿sabes? Mm, Entonces, primero te das a ti, pero pones el foco en ellos. mm. Ahí está todo. Hay gente que dice, no, es que mi debilidad, no sé qué, usa esas debilidades como conviértelas en fortaleza, o sea, reenfoca esa energía y esa como intensidad en las acciones que realmente, ¿sabes? O sea, es Sí, sí, sí. reenfoca esa intensidad en lo que sabes que eres bueno. O sea, esa intensidad siempre va a servir para algo. Si la sabes reenfocar, va a ser Mm, una locura, ¿sabes? Y al vale. final es eso, o sea, está bien, obvio que lo experimentes. Sí, Es sí, 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 sí. simplemente Ya me saber. estás haciendo pensar ahora un montón esto, ¿eh? Porque eso es energía. Eso todo lo Claro, que me pasa después de esa emoción tan fuerte, porque es que muchas veces me da muy fuerte, ¿sabes? Y claro, reenfocar esa energía, claro, totalmente. claro, claro. O sea, En 100% más igual. acción o en más acción o en ponerme a hacer cosas que requieran más energía, por ejemplo. Exacto. O sea, has oído hablar de que, por ejemplo, los que son así como millonarios, ¿no? Cuando tienen a una mujer al lado que les da esa energía, al final la energía que se junta es como que la reenfocan en el negocio en este sentido. Entonces, eso hace que tengan unos resultados brutales y se elevan un Sí, montón. Están reenfocando la energía. Siempre, si tú quieres mejorar tus relaciones, mejorar tu negocio, no es como, no es pensar, por ejemplo, con esta chica, ¿no? Si tú quieres mejorar esa relación, no es pensar en cómo hago para que se sienta mejor o qué tengo que hacer, como pensando en ella, sino pon el foco en ti, en mejorar tú y así es como todo lo demás mejora. ¿Sabes? No es como voy a hacer esto para complacerle
o a nivel de negocio también, sino voy a mejorar, voy a poner el foco en mí y eso va a hacer que las relaciones mejoren, el Mm, negocio mejore, todo mejore. Es total. igual que con los alumnos, o sea, es lo que te dije antes, es decir, pongo el foco en ustedes, pero para yo ser mejor mentora no es pensar a ver qué hago para complacer, qué tal y hacerle sentir bien, no es voy a mejorar yo y como consecuencia de yo poner el foco en mí, puedo dar mejor a ustedes.